Lo que la Biblia dice que yo soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén, gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabamos tu presencia, alabamos tu nombre. Gracias, Jesús. Oh, gloria al Señor. Vámonos a Éxodo. Estamos con los mandamientos de la ley de Dios. Le damos la bienvenida a las personas que hoy nos visitan. Siéntanse muy bendecidos. Y sí, les recordamos esta tarde tenemos bautismo. Todo aquel que no se ha bautizado, ¿verdad?, que recibió al Señor y no se ha bautizado, el Señor dice que el que crea y se bautice será salvo. El bautismo es una confirmación o una afirmación de que verdaderamente queremos seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos lo demanda, nos manda ser bautizados en sumersión, en el agua. La palabra bautismo significa sumergirse o bautizar, ¿verdad? Sumergirse en las aguas, así como Jesús se bautizó en el Jordán. Es una experiencia muy hermosa que cada uno de nosotros debemos de tener y es un paso de obediencia, obediencia al Señor. Dios, eso es lo que nos pide al pueblo de Dios. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 20, gloria al Señor, y leemos del versículo 1 al versículo 14. En esta ocasión leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, ¿verdad? Estábamos en Egipto, el prototipo del mundo, y servidumbre es esclavitud del pecado, de vivir una vida sin Dios. Dice, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman. ¿Alguien dijo amén? Y guardan mis mandamientos. Toda la palabra de Dios es mandato para los hijos de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12, este es el 5º mandamiento, y vemos que estos 4 mandamientos anteriores todos van hacia glorificar a Dios, hacia obedecer a Dios, hacia honrar a nuestro Dios. Y a partir de este mandamiento, que es el 5º, comenzamos lo que dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Los 4 primeros. Y amarás a tu prójimo. Ahí, a partir de ese, quiero decirle que cuando honramos a padre y madre, comenzamos a cumplir con los demás mandamientos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor:
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterios. Pueden tomar asiento. Todos los 6 anteriores están las enseñanzas en el YouTube, en Casa del Alfarero, para que ustedes la busquen y la repasen. Hoy vamos a ver este mandamiento tan especial, porque vivimos en una época donde este mandamiento, el enemigo sabe que si nosotros no cumplimos este mandamiento, no hay ninguna bendición sobre nuestras vidas. Ninguna, porque en ella comprende toda enseñanza. Una persona que es fiel, una persona que sabe respetar, una persona que honra a Dios, es una persona que se guarda para Dios. Y honra a sus padres y va a ser fiel en todo. Ahora, quiero leerle. Quizás todos nosotros como pueblo de Dios diga: yo no ando en adulterio, yo no ando en fornicaciones. Vamos a ver, la palabra del Señor nos enseña de que hay 3 tipos de adulterios. ¿Sabía usted eso? Que podríamos estar adulterando, no en la forma que usted creía, pero siempre ser una persona que falla en este mandamiento. La palabra del Señor nos enseña que la palabra adulterar es cambiar, ¿verdad? Cuando hay por ejemplo, un crimen o un accidente, la policía llega y pone cintas para que nadie toque nada. ¿Por qué? Porque si alguien mueve algo, adultera la escena, ¿sí? La cambia, la transforma, ¿verdad? La altera. La palabra adulterar tiene que ver con alterar también. Dice transformar, alterar, cambiar, ser desleal, ser infiel y engañar. Todo eso se comprende en la palabra adulterar. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor nos habla a nosotros como pueblo de Dios que somos. Y vámonos a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, y leemos del versículo 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 3. Gloria al Señor. Comienza diciéndonos el apóstol Pedro. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La palabra detracciones tiene que ver con sustraer, quitar, ¿verdad? Igualmente que cambiar, tiene esos significados. Y dice el versículo 2, Dios nos aconseja desechar la malicia, el engaño. Muchas veces la palabra de Dios la podemos leer buscando que diga lo que yo quiero que diga. Y alteramos su contenido, su palabra. Versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos. ¿Qué dice ahí la palabra? La leche espiritual que no adulterada. No adulterada. Yo recuerdo que cuando estaba, no voy a decir más pequeña, estaba niña, ¿verdad? Llevaban la leche en unos tarros grandes. Ajá. Y llegaba el lechero a la casa, mi mamá salía ahí con una olla o con una botella, o qué sé yo, y se quedaba mirando el borde de aquella leche en el tarro, y tenía como un anillo azul, ¿verdad? Y le decía: esta leche tiene agua, esta leche no es pura. ¿Por qué? Porque la habían adulterado, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra adulterar conlleva muchas otras cosas en sí. Dice
Dice la palabra del Señor, de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hoy por hoy, adopta la palabra y la adapta a las circunstancias de cada uno. Hay Biblias para todos, para todas las situaciones del ser humano, y la han cambiado, la han transformado, y Dios dice en su palabra que el que le añade le será añadido en tormento, y el que le quite le será quitada su parte del reino de Dios. ¿Ok? Entonces vemos que la palabra nos enseña algo más. Una de las cosas que nos enseña en esto es a no adulterar su palabra, a no cambiarla, a leer el texto, el contexto, a leer y tener un estudio apropiado de la palabra del Señor. Nuestras Biblias tienen la bendición de tener concordancias que nos ayudan a encontrar otras partes donde nos van a enseñar más y afirmar lo que nos está enseñando. Entonces comenzamos viendo que cuando Dios dice no adulterar, no solamente está hablando de la parte carnal, está hablando también de la parte espiritual, y decía que hay 3 clases de adulterios, y vemos que el adulterio espiritual se puede dar con facilidad. Bueno, en el tiempo del pueblo de Israel, Dios les llama fornicarios y adúlteros, porque adulteraban y fornicaban con ídolos y con otros pueblos paganos. Eso tiene que ver con la contaminación espiritual. La palabra del Señor nos enseña también en Lucas capítulo 1, versículo 26, y nos habla la historia de la Virgen María. ¿Cuántos conocemos la historia de la Virgen María? Aquella muchacha jovencita, hermosa, que era una mujer que Dios amó en gran manera, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 26, que María estaba... Vamos a ver dónde estaba doña María. Dice así, el versículo 26. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada. Fíjense en esa palabra. Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, en el libro de Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, vemos que en la tradición judía era conservar la unidad del pueblo de Israel. O sea, no debían de casarse como hoy, la palabra de Dios nos lo dice, que no debemos de unirnos ¿en qué? En yugo desigual con los incrédulos, porque van a haber problemas, porque unos creen una cosa, otros creen otra cosa, unos quieren que sea, y los que somos el pueblo de Dios, que entendemos y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entendemos la palabra de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, Dios nos recomienda no unirnos en yugo desigual. El pueblo de Israel, ellos han sido muy cuidadosos en mantener sus generaciones en todas las 12 tribus. De hecho, ellos conservan eso. Entonces, el padre de familia tenía a su joven, ya tenía edad de contraer matrimonio, y entonces buscaba dentro de algunas de las tribus una joven, se les presentaba al joven, y el joven escogía esa muchacha. Esa muchacha aceptaba, ¿verdad? Y entonces había un compromiso en el cual ya ella aceptaba desposarse con aquel joven. Y dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había, ¿antes de qué? Antes que tuvieran relaciones sexuales, antes que se unieran en la carne. Ella había hecho un compromiso
formal, serio, era un compromiso donde los mismos padres se involucraban. Vamos a decirlo en nuestros términos, habían firmado un acuerdo civil, pero no se unían físicamente, cada quien en su casa y Dios en la de todos, ¿verdad? Y de esta manera María estaba en su casa esperando el tiempo de la boda. Y entonces en ese tiempo el ángel Gabriel le visita y todos conocemos la historia. El Espíritu Santo viene sobre ella, ella concibe al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y José se encuentra con que la amada está embarazada. No hay todavía una unión entre ellos. Ahora, la palabra de Dios dice en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos que la adúltera se le considera adúltera, se le considera fornicaria, debía de morir. Y la muerte, por lo que conocemos, estoy haciendo un pequeño resumen porque esta situación es un poquito larga, la muerte era normalmente lapidada, o sea, lanzarle piedras. Cuando Jesús se encuentra ahí, le traen una mujer que dice que es ramera, una prostituta, y la dejan ahí y le dice, la ley dice, Moisés dice que debe morir. Y entonces Jesús dice que está escribiendo en el suelo y no le pone mucha atención y solamente dice esto: el que esté libre, que tiene su primera piedra. Entonces vemos que la muerte era bastante difícil, bastante horrible. Esa es la paga. Ahora, entre nosotros entendemos que la paga del pecado es muerte espiritual, ¿verdad? Y eso trae una condición de ruina, de pobreza, de miseria y otras cantidades de maldiciones que vienen. Entonces dice la palabra del Señor que antes de que José se uniera a ella, encontró que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, era un hombre de Dios, no quería infamarla. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo público. Tenía que decir, María no es virgen, ¿verdad? Ya ella tuvo relaciones. Y entonces dice la palabra del Señor que no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Había que hacer un decreto, una carta, lo que ya el Señor llamó carta de divorcio, porque ya había un desposorio, un pacto entre ellos que todavía no había llegado a la consumación de la boda en sí. Ahora, esto se asemeja con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, como pueblo de Dios, la Biblia nos enseña que venimos a ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y como cuerpo de Cristo tenemos que guardarnos para nuestro Dios, porque estamos esperando nuestra boda. ¿Cuántos se están preparando para esa boda? ¿Cuántos estamos preparando las vestiduras de esa boda? Dice que las vestiduras deben de ser blancas, limpias, de lino fino, resplandeciente, y estas serán formadas por las obras que nosotros hagamos. Así es que tenemos que entender que esa es una similitud en la historia del pueblo de Israel. Todo lo que acontece en Israel es en profecía o enseñándonos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, María no había fornicado. Ahora quiero decirles que hay varias palabras en hebreo para la palabra adulterio, ¿verdad? Adulterar, y una de ellas es pornoia, lo cual significa fornicar. O sea, fornicar abarca una gama de situaciones y es la relación de dos personas solteras, ¿verdad?, que se unen, que hoy es sumamente común. Nadie quiere recibir la bendición del Señor y entonces simplemente o firman un contrato civil o se promueve mucho en los colegios la fornicación física, sexual. Y está monchoi, que es la relación de una persona casada que tiene relación con alguien fuera de su matrimonio. Entonces ahí hay un adulterio. Ahora, ¿puede una persona casada fornicar? ¿Verdad? Está adulterando con otra persona.
Pero vamos a ver en esta palabra cómo la fornicación dentro y fuera del matrimonio está muy entonada. La palabra pornoia también es para adulterar, tiene que ver con toda clase de inmoralidades sexuales. Toda clase de inmoralidades sexuales, y de ahí se toma la palabra pornografía, lo cual también involucra indecencias, lujurias, impurezas, no solamente físicas, sino también de pensamiento. Ahora, esta es la parte a grandes rasgos de un adulterio espiritual. Un adulterio espiritual viene en contra de Dios en todas sus formas. En 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, a todo aquel que tiene a Jesús como su Señor y Salvador, el Señor le dice esto: si alguno no ha recibido a Jesús, este es un momento para definirlo y disponer nuestro corazón para Él. Versículo 17 dice: pero el que se une a Cristo, el que se une al Señor, dice que es un espíritu con Él. O sea, nosotros dejamos de ser dos en Cristo para ser uno en Cristo, espiritualmente. Por lo tanto, no podemos participar en cosas que nos lleven a un adulterio espiritual. Ahora, físicamente, nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, que es la habitación, el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí dice la palabra de Dios, dice el versículo 18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, esta semana, estos 10 días de ayuno y oración, es un llamado para que nos consagremos a nuestro Dios, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hoy estamos en el día 4 de este tiempo de ayuno y oración, en la cual todas las noches estamos aquí en un tiempo de santificación, buscando el rostro del Señor, buscando su presencia y preparándonos para recibir y para estar listos para las bodas del Cordero. Amén. Entonces, vemos aquí que el Señor nos enseña que puede haber un adulterio espiritual, y en el libro de Efesios nos dice, no lo busquen, que somos, dice la palabra de Dios, el Señor relaciona el matrimonio con la relación con Dios, con la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de su iglesia. ¿Alaban al Señor? ¿Alabamos a Dios? Ok. Esa palabra es sujetarnos, como a algunos les choca, pero es el orden de Dios. Cuando venimos a Cristo debemos de sujetarnos a su palabra. Lo que Dios dice es amén para el pueblo de Dios. Debemos de abrir nuestro corazón, porque hay cierta resistencia a veces al estar bajo una sujeción, pero sin embargo en el trabajo nos sujetamos al jefe, nos sujetamos a otra gente, y en la casa nos cuesta sujetarnos unos a otros porque hay cierta rebeldía. Dice la palabra del Señor: al recibir a Cristo hemos hecho un pacto de obediencia con Dios. Ahora, todo esto nos enseña lo que viene a ser en nosotros un compromiso con Dios, al igual que aquellas 10 vírgenes que dice la palabra de que el día del Señor vendrá, ¿qué? El marido, ¿verdad? ¿Y vendrá por quiénes? Por las vírgenes. Ahora dice que 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Entonces estamos comprometidos, la iglesia está comprometida con Cristo.
Estamos desposados con Cristo para hacer no nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 4, 1 Corintios 4, que es necesario que usted y yo cumplamos con esto. ¿Cómo espera el esposo o la esposa que sea su marido o su mujer? ¿Cómo espera? Dice la palabra del Señor en primera de Corintios 4, dice, así que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado como fiel. En el libro de Malaquías también nos enseña el Señor de que Él, a pesar de que había tanta gente, Él creó tanta gente, hizo solo una familia, ¿verdad? Ya Adán y Eva, lo dijimos la vez pasada, y dice el versículo 15, en el capítulo 2 de Malaquías 2:15, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba ¿qué? Descendencia para Dios. O sea, usted y yo debemos de entender que Dios nos ha escogido para hacer de nosotros su pueblo. Somos la familia de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios y debemos de honrar a Dios y recordar que el primer mandamiento es no tener dioses ajenos delante de Dios. O sea, cuando una esposa o un esposo abraza a su esposo viendo a otro, está medio grande, ¿verdad que sí? ¿Qué está diciendo? Que es infiel, que es adúltero. Ahora Jesús nos habla y nos dice en su palabra, en el capítulo, gloria al Señor, vamos a ver, gloria a Dios. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 5. Capítulo 5. Jesús nos está hablando. ...27 y 28. Dice el mismo Señor Jesús: ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y puede ser a un hombre también, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer, mira a un hombre, o un hombre mira a una mujer para codiciarlo, ¿qué dice la palabra del Señor? Ya adulteró. O sea, vemos que el primer adulterio es adulterio espiritual contra Dios. El segundo adulterio es un adulterio almático, donde las emociones juegan un papel muy fuerte. En esta forma de adulterio, dice la palabra de Dios que el problema está en cada uno de nosotros. Ahí en la palabra del Señor, en el capítulo 15 de Mateo, dice el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ¿verdad? La vez pasada que vimos no matar, y los adulterios y fornicaciones. ¿De dónde salen? Del corazón. Por eso el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, el principio del adulterio físico y el adulterio espiritual está precisamente en el corazón también. O sea, cuando nosotros coqueteamos con las cosas del mundo, y vamos a ver ahí en 1 Juan 2, que dice la palabra del Señor, 2:16, dice en el versículo 15, que la amistad con el mundo, ¿qué hace? Vamos a buscarlo. La amistad con el mundo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea que el Señor nos dice que nosotros, Él nos sacó del mundo para desposarnos con Él y para que nosotros le seamos fieles. Ahora, en este proceso que viene siendo cuando María se desposa con José, debe de cuidarse para la boda, para llegar al momento de la boda virgen, ¿verdad? Y ser elegida como una de las vírgenes prudentes. Ahora, la palabra del Señor nos dice ahí en el libro de Santiago, ¿en qué se convierte una persona que coquetea con las cosas que están en el mundo? ¿Verdad? Sale una moda, la quieren tener, salieron los tatuajes, todos quieren tatuarse así, tienen al Señor o no tengan al Señor. Quieren usar el último grito porque no quieren ser diferentes a los del mundo. Queremos vivir igual que ellos, queremos vestir igual que ellos, queremos hablar igual que ellos, porque no hemos entendido que eso Dios lo llama adulterio. Amén. Adúlteros. Y no lo digo yo en mis palabras, lo dice el Señor en Santiago 4:4. Dice en las primeras palabras: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dios no se fija en eso. Dios mira lo que hay adentro. Sí, está mirando lo que hay adentro, porque de lo que hay adentro sale afuera. ¿Se ve? ¿Verdad? Por más que queramos escondernos, por más que queramos decir que yo soy cristiano, que yo recibí a Cristo, que yo me voy a ir al cielo, que yo... No, hermanos. La palabra del Señor dice que los frutos se ven. Amén. Los frutos se ven. Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo, se la entregué de todo corazón. Dejé de ser lo que yo era. Y cuando Dios me dijo que tenía que cambiar mi forma de vestir, inmediatamente yo cambié mi forma de vestir. Y cuando mi esposo recibió a Cristo, que él era un mal hablado, dejó de hablar mal. Las modas de este mundo no nos tocan, porque sabemos quiénes somos en Cristo. Estamos comprometidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y queremos estar preparados para la boda del Cordero. Amén. Entonces la palabra de Dios le dice a su pueblo, jóvenes, niños, hombres y mujeres, viejos y todos, que no debemos de coquetear con las cosas del mundo. Ay, hermana, a mí no me tiene nada que decir, porque yo me pongo un vestido por acá, manga larga, por allá, y una lengua bien larga. Tampoco, hermana. O sea, no podemos ponernos una máscara de cristiandad. Debemos de ser lo que somos delante de nuestro Dios. Lo que Dios mira en nosotros, eso es lo que tenemos que reflejar hacia afuera. No podemos, porque en cualquier momento, ¿quieres saber qué tal cristiano es tu esposo, tu esposa, tus hijos o cualquier persona? Camina un poquito con esa persona y conversa con esa persona un ratito. Porque de lo que hay en el corazón, habla la boca. ¿Ok? A mí no me parece la prédica que dio hoy la pastora, yo no estoy de acuerdo. Yo soy libre, Cristo me hizo libre. Sí, Dios nos hizo libre del pecado, libre de la rebeldía, libre de la desobediencia, libre de todo lo que Satanás quería subyugarnos, éramos esclavos de él. Pero ahora somos libres en Cristo para vivir una vida consagrada para nuestro Dios. Entonces Dios dice que todo aquel que coquetea con las cosas del mundo es una alma adúltera. Vemos primero que hay un adulterio espiritual y luego hay un adulterio almático. Se oyen novelas, ahí se oye de todo, ¿verdad? Películas de toda clase,
se van caminan con personas. Por eso dice el Señor que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Ellos, cuando se contaminaron con otro pueblo, el Señor mandó grandes castigos sobre ellos, porque nuestro Dios es un Dios celoso. El celo correcto, el celo bueno, así como el marido es celoso de su esposa, y la esposa debe ser celosa con su marido, no con un celo malversado, no con un celo, no, es el celo de que es mi esposo y yo tengo que servirle y ayudarlo y cuidarlo. Es el celo de que ella es mi esposa y nadie me le va a hacer daño. ¿Me explico? Es un celo correcto, es el celo de un padre con su hijo que le dice, o su hija, que le dice: esta amistad no te sirve, apártate de ella, escoge bien, comienza a orar por tu esposo, comienza a orar por tu esposa, porque somos un pueblo adquirido por Dios, porque somos real sacerdocio, porque somos nación. Amén, hermanos. Amén. Todo lo que se sale de ahí y que nosotros queremos coquetear, nos hace almas adúlteras para Dios. Y dice la palabra de Dios, literalmente, que dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, yo me voy a tomar unos traguitos, una cervecita, quien dice que no, ¿verdad? Y una trae otra, y ahí en ese lugar la vieron. Y comenzaron a llegar amistades de esa clase. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo atrae a sus espíritus. Y le rodean gente que piensa igual, gente que quiere lo mismo, y están en iglesias donde todo es permitido, y entonces no vayas más a esa iglesia, porque son muy fanáticos. No. Dios es un Dios de amor, pero Dios es fuego consumidor también. Ahora, ¿qué acarrea esto? Acarrea grandes maldiciones. Solo el hecho de saber que nos convertimos en enemigos de Dios, ¿quién está de amigo de nosotros entonces? Satanás es nuestro amigo, porque él está disfrutando de la desobediencia, de la rebeldía, de todo lo que nosotros estamos decidiendo por nosotros mismos y hemos adulterado contra Dios. Ahora, en este mover, en esto de coquetear con el mundo, el enemigo se infiltra fácilmente. Y tenemos dentro de las iglesias personas que sirven al Señor, no digo que en este lugar, pero en muchas partes, y espero que aquí no, que viven una vida de fornicación o en una vida de adulterio. Adulterio literal. Ahora, ¿dónde comienza? Comienza en el coqueteo. Comienza cuando nos damos ciertos permisos, y ese es el tercer adulterio, cuando es físico, cuando es sexual. Ahora, Dios establece en el libro de Génesis, en el capítulo 1 que lo hemos visto, dice la palabra del Señor que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo, varón y hembra los hizo, y los bendijo Dios. Dios establece la sociedad del matrimonio como una bendición para todos. El sexo dentro del matrimonio es bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Pero hoy en las escuelas, y hace poquito, en estos días, llevaron a una niña a la Levi's para que se quitara un chip para no quedar embarazada, porque se sentía mal, porque se le comenzaron a dar desmayos, y eso lo hacen sin preguntarle a la mamá, porque no se le tiene que pedir permiso a los padres de familia, porque tienen derecho de hacer con su cuerpo lo que les da la gana. Cuando el Titanic caminaba, aquel arrogante Titanic, habían varias secciones, los de la primera, los de la segunda y los de la tercera. Los de la tercera no tenían derecho a disfrutar nada de los licores ni de las fiestas de los de la primera. Pero cuando el Titanic pegó contra el iceberg, contra aquel hielo, y estaba hundiéndose, le dijeron a los de primera: suban, porque ya ahora sí pueden ir a disfrutar. Eso es lo que hace el diablo. El diablo le dice a los niños, le dice a los adolescentes, le dice a las jóvenes en las escuelas, en las universidades,
universidades, en los colegios, usted tiene derecho de hacer de su cuerpo lo que le da la gana, porque al fin te vas a ir al infierno igual que todos. El Señor establece el gobierno, el matrimonio, como un estado de bendición, para deleite, para gozar uno del otro. Y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que fructificaremos y nos multiplicaremos, hombre y mujer. Hombre y mujer. Dos hombres no se pueden multiplicar, dos mujeres no se pueden multiplicar, y mentiras que están gozando de un placer pleno, porque en sus espíritus, en sus almas, en sus conciencias saben que están en contra de la ley de Dios. Todo aquel que fornica, todo aquel que adultera, la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 6, gloria al Señor. Proverbios capítulo 6, versículo 32 y el capítulo 7, todo el capítulo 7 de Proverbios. Yo les recomiendo, mis amados, leer el libro de Proverbios regularmente. Eso, dice la palabra de Dios que ahí adquirimos sabiduría. Ahí el Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor. Versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará en su afrenta y nunca será borrada. No hay paz, no hay bendición. Es una marca en su espíritu, es una marca en su alma. Es una marca que no se puede quitar. Aunque el Señor, David pecó, adulteró, conocemos la historia de David. El adulterio lo llevó a mentir, el adulterio lo llevó a matar, el adulterio lo llevó a ponerse una máscara de hipocresía como cristiano, y lo llevó a fingir ser una persona benefactora de aquella pobre mujer que había quedado. ¿Se da cuenta todo lo que arrastra el pecado? Y cuando el profeta Natán viene y le hace una historia y le dice, vámonos ahí a 2 Samuel capítulo 11, 2 de Samuel, no voy a leer todo, pero capítulo 11 habla del adulterio, capítulo 12 habla de la visita del profeta. En el versículo 9, vamos a leer el versículo 7 en adelante. Dice el profeta Natán: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco mi palabra? Cuando una persona fornica o adultera, está diciéndole a Dios, cállese, no me diga nada. Dios habla por muchas formas, ¿verdad? Habla por el pastor, por los papás, por muchas formas. A los que ya conocemos al Señor, sabemos que Dios me está hablando, de una forma u otra. Entonces, aquí dice Natán, le dice a David, dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Salto al versículo 10. Por lo cual, ¿cuál es la respuesta a su pecado? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo por tu legítima esposa. O sea, el adulterio espiritual, almático o emocional o físico trae graves consecuencias. El adulterio le abre no una puerta a Satanás, le abre un portón enorme. Todos conocemos cómo David se arrepintió. El arrepentimiento fue tan genuino que Dios le perdonó.
pero sufrió igualmente las consecuencias. Igualmente se sufren las consecuencias. La palabra del Señor dice que la maldición del padre caerá sobre los hijos. Ahora usted dice, pero nosotros no. Nosotros ya vivimos en el tiempo de la gracia, Jesucristo murió por nosotros, así es que si yo peco y me arrepiento, empato. Nada va a pasar. ¿Será cierto? ¿Podemos coquetear con el celular? Ahí cuando cuando nos mandan a me acepta, ¿verdad? Y comenzamos a jugar y, hola, ¿cómo estás? Y mira, soy su fulano. Y comenzamos, y hay hombres y hay mujeres cristianos que pertenecen a las iglesias que no duermen porque están jugando con el celular o están jugando con el internet. ¿Y qué es eso? Es adulterando. Adulterado espiritualmente, emocionalmente, y termina en un adulterio físico también. De pronto hay una invitacioncita, de pronto nos queremos ver, nos queremos conocer, queremos saber cómo, y el enemigo va marcando sus pautas, y fácilmente caemos en un adulterio que trae consecuencias serias. Cuando una persona se une con otra en adulterio o en fornicación, está trayendo las maldiciones de esa persona sobre sí misma, por cuanto los dos serán una sola carne. Por eso dice la palabra del Señor que su vergüenza nunca jamás dejará de ser. Todos nosotros tenemos que cuidarnos de la astucia de la carne, de la astucia del mundo, de la astucia de coquetear con todas las cosas. Todas las cosas son buenas sabiéndolas uno manejar. El internet es bueno, el WhatsApp es una bendición, para mí es una bendición, pero para otros se convierte en maldición. Porque ahí al niño que se le da el celular para que pase horas enteras con ese instrumento. Él no sabe manejarlo, se le metió un mensaje pornográfico y de pronto vemos que tenemos una epidemia de abusos y de pornografía infantil en este país. Y el enemigo está jugando con todos. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Al tener adulterio, vienen maldiciones, ataduras almáticas, derechos satánicos, se rompe el pacto del matrimonio. Muchos no quieren llegar al pacto del matrimonio con Dios. Ojo con esto. Nos casamos civil, firmamos aquel papel, un abogado nos dijo, lo declaro hombre y mujer. ¿Y por qué no buscas la bendición de Dios? Porque un pacto con Dios no se rompe. Pero un pacto con el hombre, puedo tener otra persona, si no me gusta, pues aquí se quebró una taza, cada quien para su casa, seguimos fornicando, seguimos jugando con nuestros cuerpos. ¿Me voy a entender, mis amados? Y estamos viviendo la vida loca, creyendo que estamos muy bien. Hermanos, la iglesia tiene que ponerse seria. Tiene que saber que es un pecado que traspasa los límites. Estamos quebrantando las leyes que Dios ha establecido para su pueblo. Estamos caminando en desobediencia y en rebelión contra Dios. Se pierde la paz interior en el hogar. Cuando una persona le falla a otra, se pierde la paz interior. Y comienza el hombre a ver, ay, qué gorda que está mi vieja y aquella, mira. O el marido trata con palabras groseras a su mujer y de pronto alguien le comienza a calentar la oreja a la mujer y le dice, pero eres una gran mujer, ese hombre no te merece, yo te puedo ayudar. Todas esas cosas se dan. Y sabe que la mujer como busca cariño, como busca aceptación, como busca que la amen y todo, de pronto cae en los brazos equivocados. Y entonces, de pronto, y tenemos muchos ejemplos, nos vamos con el querido, nos vamos con el otro. Y tu familia, y tus hijos, y tu... No,
Satanás logra destruir un hogar, logra destruir una familia. Y entonces los hijos crecen con raíces de amargura, con odios, con rencores, y muchas situaciones tenemos en nuestras comunidades. Otra de las consecuencias del adulterio, de cualquiera de las tres formas, es la ruina, la pobreza, la miseria. La pobreza no se deja esperar. Uy, hermana, pero yo lo he hecho muchas veces y viera cómo Dios me prosperó cuando yo andaba en eso. El enemigo tarde o temprano cobra sus facturas, cobra sus derechos. Y entonces de pronto vemos que trabajamos o nos metemos en deudas como muchos hacen, pasan un tarjetazo, estoy invitando a mi amada o a mi amado. ¿Me explico? Y las finanzas comienzan a declinar y comenzamos a tener problemas en el hogar, económicos, problemas que ya no podemos y terminamos terriblemente mal. Hay serias consecuencias. Hay quienes se han suicidado por el adulterio de sus padres. Graves consecuencias. Gálatas 5:24. Gloria al Señor. Dios es bueno y nos habla a manera que podamos entender. Hoy estamos muy serios, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, pero los que son de Cristo. ¿Hay alguien de Cristo en este lugar? ¿Ah? ¿Cuántos le hemos dicho sí al Señor? Amén. Hombres y mujeres. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese coqueteo con lo del mundo tiene que acabarse. Tiene que acabarse entre nosotros. Eso que nos juntamos con amistades que no son cristianas y hablan cualquier barrabasada y hacen chistes rojos, chistes groseros y nos reímos con ellos y nos echamos un traguito y miramos a la mujer o miramos al hombre. En el pueblo de Dios, prohibido. Prohibido, hermanos. Eso es jugar con una serpiente de las más malignas. Con Satanás. Y con Satanás no se puede jugar porque él no juega. Él va en serio. O somos pueblo de Dios o somos pueblo del diablo. Pero no podemos estar en un intermedio. No podemos. Ahora, les decía, ¿puede una persona casada fornicar? La palabra fornicar quiere decir cualquier indecencia sexual, cualquier mentalidad de pornografía, ¿Podemos estar fornicando viendo pornografía? Claro que sí. Nuestra mente vuela por muchas partes. Y la pornografía es un espíritu agresivo, posesivo, que activa toda la parte almática del hombre y de la mujer. Hoy por hoy podemos fornicar. Hoy los varones, oro por los varones, oramos por los varones de esta iglesia, oramos por los varones del Señor. Porque Satanás ha logrado que la mujer vista indecorosamente, indecentemente, para provocar los instintos varoniles. Para que el pueblo de Dios peque. Entonces el hombre tiene que andar así. Y de pronto usted lo ve que Yo he visto gente que tropieza, pero porque van viendo así. Sí, yo lo he visto. Hermanos, misericordia, hay que pedirle a Dios por esta sociedad. Porque el hombre, sus instintos se activan cuando mira a una mujer mal vestida, cuando mira a una mujer y aún mujeres de iglesia, a veces visten indecorosamente, mostrando las partes íntimas que no debe de mostrar, porque debe de guardarse para el Señor y para su esposo.
Y deben saber que en la casa tiene hijos que tiene que respetar y no exhibir sus partes. Porque cuando un hijo mira las partes de sus padres, cae también en maldición. Lo vimos la semana pasada. Gálatas dice que el que es de Cristo ha crucificado su carne con sus pasiones. En primera de Tesalonicenses, en primera carta voy finalizando. Mamá, cuando usted ve que su hija está vestida en la casa, que dice, se pone algo muy transparente, muy sencillo, o ahora andan en brasier en la calle, andan en calzones en la calle, ¿verdad que sí? El Señor reprenda a Satanás. Primera de Corintios, de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria al Señor. Vamos a ver. Versículo 3. Dice la palabra del Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra. Dígalo al que está a su lado, no me oyó, ¿verdad? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa? Apártese. Yo no entiendo por qué hay tanto accidente de carros con los trenes. Porque el tren no se sale de su línea, ¿verdad? Lo que se mete son los carros. Pero si usted se le mete al tren, se lo lleva, ¿verdad? Ajá. Pues santificarse es apartarse. Apartarse, porque eso le va a traer serias consecuencias. Ya le trajo la primera, espiritual. Dios quiere que usted y yo llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, no necesitamos salir de casa para pecar. Ya digo, podemos ver pornografía, podemos coquetear con el celular, podemos hablar cosas que están creando en nosotros mismos situaciones internas, pero también vamos a ir a ver qué dice el Señor. Dios dice en su palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué más dice ahí? Apártense de fornicación. En el versículo 4, a todos los casados y los que piensan casarse, esta palabra es para todos. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El cuerpo de tu esposa es templo del Espíritu Santo. El cuerpo de tu esposo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el esposo debe tratar a la esposa con santidad, honrando el templo de Dios. Ay, hermana, pero yo conozco otra palabra. Dice 2 Corintios 7 que el cuerpo de mi esposa es mío y el cuerpo de mi esposo es mío. Sí, pero todo lo que Dios te ha dado tienes que cuidarlo, es administrarlo. Amén. Es administrar lo que Dios nos ha dado con temor, con temblor. Dice la palabra de Dios, no en pasión de concupiscencias, de inmoralidades, de perversiones, de lujurias. Ya no me está queriendo mucho. Vamos a ver, conozco. Ponemos la televisión en el cuarto, vemos una película pornográfica y después queremos hacer lo mismo. Se nos olvida que tengo ahí al templo del Espíritu Santo en mi esposa o en mi esposo. Dice la palabra del Señor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven cómo uno debe comportarse? Los del mundo pueden hacer lo que les da la gana porque están en el mundo, porque no tienen a Cristo, porque no, si se mueren se van al infierno igualmente.
Pero Dios, el Señor, nos sacó de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, para hacer de nosotros un pueblo santo para la gloria de Él. Y enseñarnos, pero como en nuestra carne es terca, es rebelde, ella se va a quedar aquí en la tierra, ella quiere vivir la vida loca, como dicen. Entonces la vamos a complacer en todo. Hermanos, dice aquí la palabra del Señor, que debemos de guardarnos para el Señor. Dios te dio. A ver, si tienes a Cristo, tienes esto que le voy a decir. Dios nos dio su Espíritu Santo. Amén. Nos dio el poder para vencer. Nos dio el amor que no es el amor del mundo, es el amor ágape de Dios, para que podamos amarnos y seguirnos amando en medio de todas circunstancias. Y nos dio el dominio propio. Sujete su carne, sujete su mente, sujete sus emociones, apártese para el Señor. Jovencitos que están aquí, que en las escuelas les hablan ya de todo abiertamente. Mire, cuando estuvo mi hijo, uno de ellos en el colegio llegó y yo comencé a ver, esto no es de ahora. Mis hijos ya tienen casi de 45 para adelante. Y yo vi el cuaderno y la que me asustó fui yo, de ver lo que le habían dado a mi hijo. Y lo habían puesto a dibujar. Y lo habían... No les digo más porque su mente vuela por todos lados. Dice la palabra del Señor, no en pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios. Entonces vemos que el mandamiento de no que adulterar abarca para todos. Espiritualmente, emocionalmente, almáticamente y físicamente. No podemos ser como las vaquitas de portal porque eso lo dijo el profesor, porque eso me lo enseñó la maestra, porque eso yo lo vi. No, hermanos, los que somos de Cristo tenemos la palabra de Dios que nos instruye día a día y declara la palabra en tu corazón y con tu boca. Dice la palabra del Señor que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7 dice así, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a la pastora, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Alguien puede alabar a Dios de corazón en esta mañana? ¿Alguien puede alabar al Señor de corazón en esta mañana? Dale la gloria a Dios, porque Dios nos escogió, nos eligió. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Finalizo con la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hermanos, si entre nosotros hay personas que están viviendo en unión libre, están viviendo en fornicación, hermanos, ordenen sus vidas. Todos queremos irnos con el Señor, todos queremos entrar en el reino de Dios. Pero la palabra del Señor habla muy en serio. Es Dios hablando con nosotros. Dice la palabra del Señor a los casados y no casados. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Yo no sé si a alguno le gustaría llevarse el barrial de la calle y ponerlo en las sábanas de su cama. Ojalá ese que apesta, ¿verdad? Ese que no limpia los caños, ahí no hay nadie que haga misericordia ahí afuera. Y apesta. Así apesta a Dios la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia, la lujuria. Santo Señor. Estos días les comentaba a la iglesia, Dios nos llama a una consagración. Hemos hablado
Este púlpito, bueno, no hablemos del púlpito, los instrumentos. En años pasados, de aquí del colegio, me mandaron a decir con uno de los muchachos de acá: hermana pastora o señora pastora, ¿usted nos prestaría la guitarra, el teclado? No. Lo que está en el altar del Señor es consagrado para el Señor. Amén. Nosotros no podemos usarlo para otra cosa. No se puede. Ahora le pregunto, ¿está usted consagrado para el Señor? ¿Está usted santificándose día a día para nuestro Dios? Porque de menos no podemos entrar en el reino de los cielos. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie es nadie, mis hijos. Por lo tanto, santifiquémonos más. El que es santo, santifíquese más. ¿Va a tener pruebas? Sí, va a tener pruebas. Todos somos probados, como el oro en el fuego. Pero aquí dice la palabra del Señor, en este versículo: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin embarrelarse, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ay, yo no sé, pero yo interpreto algo muy especial en esto. Llegamos delante del trono del Señor y le dice el Señor: el nombre de... ¿está en el libro? Sí, Señor. Sí, está el nombre de Norma. Ahí está. Entra. Entra en la gloria de tu Señor. Ajá. Pero, ay, viene fulano. Y era el que predicaba. Y era el apóstol. Era el músico. ¿Está el nombre? Señor. No. Venga usted. Usted venga delante de mí. Venga en persona delante de mí. Porque usted estuvo en fornicación, porque estuvo en adulterio, porque usted nunca obedeció mi palabra. Nunca me obedeció. Va para otro lado. A los fornicarios y a los adúlteros, Dios personalmente los juzgará. Hermanos, que el temor de Jehová sea nuestra sabiduría y el apartarnos del mal sea nuestra inteligencia. Que aprendamos a honrar a Dios como está escrito en su palabra, y dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el gran día del Señor. No adulterarás. No alterarás la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo eso involucra adulterio. Todo. Por lo tanto, Dios, que envió a su propio Hijo a morir por nosotros, Él murió en su carne. Él se dejó crucificar en su carne. Él fue lacerado en su carne. Él fue herido, escupido. Él fue con corona de espinas sobre su cabeza. Él extendió sus manos y fue crucificado. Claro, le cruzaron las manos, los pies, porque en la carne de Jesús, una carne santa, usted y yo somos lavados y purificados por la sangre del Cordero, para que vivamos vidas santas, agradables a nuestro Dios, y ya no seamos aquellos que éramos antes. Es necesario, hermanos, que vengamos a la cruz del Señor. Que nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado. Si ustedes de los que se dan ciertos permisitos de andar por ahí coqueteando, tiene mi mejor amiga. Yo sé lo que es eso. Yo trabajaba en un almacén, y el jefe, el dueño del almacén, tenía su esposa, tenía sus hijos y tenía su mejor amiga.
Llegaba con la esposa, pero allí en el almacén le estaba esperando la mejor amiga y llevaba a la esposa y a la amiga a pasear y terminaba con la amiga. Ojo, no hay mejores amigos, solamente Dios. En el matrimonio no puede haber ningún mejor amigo, ninguna mejor amiga, porque se roban el mandado. Podemos tener amistades para ganarlas para Cristo, para ganarlas para el reino de Dios, pero es necesario. El Señor le dijo por medio de Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que estás enseñando. Pónganme de pie.